El mundo que conocíamos está desapareciendo bajo una capa de código invisible. En 2026, el trabajo ya no es un lugar, es un flujo. En las calles de Bogotá y Medellín, millones de personas despiertan con una duda. ¿Será hoy el día en que una máquina aprenda a hacer mi labor? Mientras un redactor tarda 4 horas en un informe, la inteligencia artificial lo entrega en 4 segundos. La eficiencia es el nuevo dios del mercado. No es ciencia ficción. Es la realidad de analistas y administrativos que ven cómo sus tareas repetitivas se desvanecen en el éter digital. He sentido como mis más de 15 años de experiencia como programador se resumen en un simple prompt. La IA llegó para quedarse. Surge una pregunta inevitable. ¿Estamos ante la mayor herramienta de liberación humana o frente al arquitecto de nuestra propia obsolescencia? La respuesta no es la que esperas. Entramos en el búnker de los científicos de datos. Aquí, el futuro se programa línea a línea, entre tazas de café y servidores que nunca duermen. Los diseñadores gráficos ya no temen al lienzo blanco, sino a la perfección instantánea de un algoritmo que imita el estilo de los grandes maestros. El experto en datos lo tiene claro. La inteligencia artificial no busca reemplazarte, busca que dejes de ser una máquina para volver a ser humano. Edificios enteros de centros de llamadas en Colombia comienzan a silenciarse. Las voces humanas son sustituidas por síntesis neuronales indistinguibles. Ya no se busca a quien sabe las respuestas, sino a quien sabe hacer las preguntas correctas. El lenguaje es el nuevo código de programación. Pero, ¿quién es responsable cuando el algoritmo comete un error fatal? La línea entre el programador y el programa empieza a borrarse peligrosamente. Un mensaje en la pantalla rompe el silencio. No es un jefe, es un sistema automático que ha decidido que tu perfil ya no es necesario. En los consultorios de salud mental, un nuevo fantasma aparece en la terapia. La ansiedad por la obsolescencia tecnológica está cobrando facturas reales. Correr en una cinta que no se detiene. Aprender una herramienta hoy para verla morir mañana. El cerebro humano no fue diseñado para este ritmo. Los especialistas en salud mental advierten: cuando la IA hace tu trabajo mejor que tú, el sentido de propósito se desmorona en 1000 pedazos. En Medellín o Bogotá, el miedo no es a la máquina, sino a quedar atrás en una carrera donde los competidores no necesitan dormir ni comer. El reflejo de la verdad. Al final del día, queda una pregunta que la IA no puede responder. Si no soy mi trabajo, ¿quién soy realmente cuando la pantalla se apaga? El nuevo filtro. Entramos en el corazón de las grandes empresas. Los departamentos de selección han cambiado para siempre. El primer filtro ya no tiene ojos humanos. 1000 currículums descartados en un milisegundo. Si no hablas el lenguaje de la máquina, para el sistema simplemente no existes. Es una purga invisible. Los directores de talento ya no buscan títulos colgados en la pared. Buscan mentes híbridas capaces de bailar con la inteligencia artificial. Las estructuras corporativas tradicionales se tambalean. La jerarquía se aplana mientras los algoritmos optimizan cada rincón de la productividad. Veteranos de 50 años y jóvenes de 20 comparten mesa. El aprendizaje continuo ha dejado de ser una opción para volverse una estrategia de supervivencia. La lealtad ya no es a la empresa, sino a la propia capacidad de reinventarse. Pero, ¿qué pasa con los que no pueden seguir el paso de la evolución? Una imagen médica se analiza en milisegundos. Lo que al ojo humano le tomaba horas, el algoritmo lo detecta antes del primer parpadeo. En los hospitales saturados de nuestra región, la inteligencia artificial no es un lujo, es el único salvavidas para un sistema al borde del colapso. Brazos robóticos que no tiemblan, suturas perfectas. La tecnología está alcanzando niveles de perfección que desafían nuestra propia biología. Sorprendentemente, los pacientes se sienten escuchados por máquinas que nunca se cansan de oír sus quejas. ¿Estamos delegando incluso el afecto? Millones de expedientes se conectan para predecir epidemias antes de que ocurran. La medicina ha dejado de reaccionar para empezar a anticipar. Pero cuando las noticias son malas,
Ninguna pantalla puede sustituir el apretón de manos de un médico. ¿Dónde termina el silicio y empieza el alma? Ha nacido una nueva casta laboral. Profesionales que no escriben código, sino que saben hablarle a la máquina para extraer su magia. En un rincón olvidado de la sierra, un niño tiene acceso al mismo tutor personalizado que un estudiante en Silicon Valley. El tablero se nivela. La agricultura en Latinoamérica se transforma. Ya no se trata solo de arar la tierra, sino de interpretar los datos que los drones susurran al viento. El trabajo se desvincula del territorio. Nuevas oportunidades surgen para quienes deciden que su oficina sea cualquier lugar con una señal de red. Reparadores de robots, éticos de la información y curadores de contenido. Empleos que hace 5 años no podíamos ni siquiera imaginar. No estamos perdiendo el trabajo. Estamos perdiendo las tareas que nos hacían sentir como máquinas. El futuro nos obliga a ser, finalmente, humanos. Estamos en el borde de un nuevo mundo. Lo que ayer parecía imposible, hoy, es nuestra herramienta de trabajo cotidiana. El sol sale para todos. En 2026, la inteligencia artificial no es el fin del trabajo, sino el comienzo de una colaboración que redefine lo que podemos lograr. Como una planta que rompe el concreto, la creatividad humana encuentra siempre una forma de florecer, incluso en los entornos más automatizados. No se trata de elegir entre el hombre o la máquina. Se trata de usar la potencia del silicio para potenciar la calidez de nuestro propio juicio. El miedo es solo la señal de que algo grande está ocurriendo. La verdadera seguridad no está en el empleo, sino en nuestra capacidad de aprender. El futuro ya no es algo que nos sucede, es algo que construimos con cada pregunta que le hacemos al algoritmo. Bienvenidos a la era de la IA.